Empieza el año y les traemos nuevas historias, historias renovadas, viejas historias, aquellas que estaban encumbradas, llenas de polvo. Las limpiamos, las sacudimos y se las traemos ahora a ustedes para que disfruten de este nuevo tiempo. Es hora de un nuevo tiempo. El tesoro de la Candelaria. Sucedió en la Candelaria de los Patos. Esta leyenda habla de un suceso escalofriante ocurrido en lo que hoy conocemos como la Candelaria de los Patos, asunto que permaneció oculto durante muchos años por orden del virrey Álvaro Manrique de Zúñiga, marqués de Manrique. Nuestra historia comienza en el año de 1584, en el convento de la Merced, donde vivían los monjes mercedarios. Entre ellos destacaba un viejo fraile llamado Cipriano de Almaraz, cuya fama no se debía precisamente a su castidad ni a su santidad, sino más bien por ser un hombre dormilón y astuto, ser un hombre de conciencia dormida. Características que, muy aparte de ser impropias, también eran naturales de su avanzada edad. Diariamente, los frailes mercedarios se reunían a la hora del Ángelus para rezar el Santísimo Rosario y, como ya era costumbre, ese día Fray Cipriano no se presentó, ya que como siempre se había quedado dormido en el coro de la iglesia. El padre prior comentó que sería prudente dejarlo dormir hasta el día siguiente. Cuando terminaron de rezar el Santísimo Rosario, los frailes se dirigieron al refectorio para después recluirse en sus celdas. Y en esos momentos el hermano portero dijo al hermano Pedro: Hermano, es hora de cerrar la puerta del templo. ¿Qué debo hacer? Fray Cipriano aún está durmiendo en el coro, y si cerramos la puerta, se quedará fuera del convento durante toda la noche. Fray Pedro le ordenó que la cerrara y que no se preocupara por Fray Cipriano hasta el día siguiente. Cerca de las 11 de la noche, los rayos de la luna entraron por la ventana del coro y despertaron a Fray Cipriano de Almaraz, quien se percató de haber dormido más de la cuenta. Salió del coro y se dirigió a las escaleras del acceso del templo para ir a su celda, pero al llegar a la puerta que comunicaba con el convento, la encontró cerrada. Inútilmente la golpeó al tiempo que gritaba: ¡Hermanos! ¡Hermanos! ¡Por amor de Dios! ¡Abran la puerta! Al no obtener respuesta, corrió hacia el campanario para tocar las campanas y despertar a los frailes. Se arrepintió, ya que casi era medianoche y el ruido de las campanas hubieran podido alarmar a la comunidad religiosa. Entonces regresó al coro y se asomó por la ventana que daba a la calle para pedir ayuda a algún posible transeúnte. Afuera, la calle estaba iluminada intensamente por los rayos de la luna y la visibilidad era excelente. De pronto aparecióse un caballo que salió de entre las sombras de un cercano callejón y, al verlo,
Fray Cipriano le pidió ayuda a gritos y suspiró aliviado al mirar que el caballero se estaba aproximando a la ventana. Cuando creyó tenerlo más cerca, volvió a suplicarle que por favor avisara a los frailes que se había quedado encerrado, pero el caballero pasó de largo sin poner atención a sus palabras. Fray Cipriano nuevamente bajó las escaleras para ir directamente a la puerta, que permanecía cerrada, e intentar desde dentro hablar con el caballero que había visto desde la ventana del coro. Pero cuando llegó a la puerta, se quedó paralizado de terror, ya que aquel caballero la traspasó flotando como si fuera un fantasma. Fray Cipriano se estremeció al mirar aquella horrible aparición. Era un ser del otro mundo, pero por encima de su miedo exclamó: «Alma que vagas tus penas por el mundo, habla en nombre de Dios, mas ten en cuenta que soy un fraile viejo. No quieras imponerme tu penitencia, si acaso es pesada de llevar». Cuenta la leyenda que en los ojos del fantasma resplandecieron luces siniestras que se clavaron en las pupilas del fraile. Su fantasmal voz retumbó en el silencio de la nave del templo cuando dijo: «Fray Cipriano, quiero pedirte un favor y a cambio yo te daré otro». A Fray Cipriano no le importó el ofrecimiento, pero el fantasma insistió y le dijo que tenía un tesoro escondido. Cuando el fraile escuchó la palabra tesoro, sus ojos brillaron de codicia y cambió de actitud. Entonces el fantasma le mencionó que tenía un tesoro enterrado cerca del puente del Rosario, a un costado de la laguna, precisamente en donde había 3 piedras formando un triángulo. Fray Cipriano contestó que aquel lugar estaba muy lejos, que él ya era demasiado viejo y no podría llegar hasta allá. Pero el fantasma persistió en su empeño al decirle que el Señor lo había señalado para cumplir con ese trabajo y que no podía negarse a realizarlo. En ese momento, el traslucido ser desapareció y el viejo fraile cayó desmayado a un lado de la puerta. Al día siguiente, los frailes descubrieron al viejo Fray Cipriano tendido en el suelo. Pensaron que estaba muerto, pero al cabo de un rato, cuando volvió en sí, de inmediato buscó al padre prior para relatarle lo que había sucedido durante la noche. El prior no le creyó, pues conocía de antemano que Fray Cipriano era un dormilón que probablemente había soñado con el fantasma. Fray Cipriano se dirigió muy molesto a su celda, y aunque el padre superior no le creyó, él sabía perfectamente que el asunto del fantasma era una realidad. A raíz de esto, nunca más volvió a quedarse dormido en el coro de la iglesia. 3 noches después, mientras el viejo fraile dormía, despertó al escuchar otra vez la espeluznante voz del fantasma que lo llamaba. Fray Cipriano, Fray Cipriano, he venido a exigirte el favor. Debes hacer lo que te pido. Dios mío, es el alma que pena por el tesoro. Por amor de Dios, ya es muy tarde. No puedo ir al puente del Rosario, está muy lejos.
Ignoro las señas y soy muy viejo para desenterrarlo yo solo. Las aguas de la laguna han ablandado el tesoro y el tesoro casi está a flor de tierra. Es preciso que lo saques de allí, respondió el fantasma. No es necesario que hagas ningún esfuerzo, pues yo te llevaré cargando sobre mi espalda. Entonces cargó el fraile y juntos salieron del convento hacia las afueras de la entonces capital Nueva España. A cada momento, Fray Cipriano le suplicaba que se detuviera, pues sus huesos ya no soportaban el dolor. El fantasma, haciendo caso omiso de sus palabras, siguió caminando hasta llegar al puente del Rosario, y estando ahí, de inmediato le señaló el sitio donde debería excavar para hallar un cofre lleno de oro y joyas. El viejo fraile se negó a cavar en ese momento, pero le juró que lo haría al día siguiente, que sería mejor regresar al convento porque estaba muy cansado. Cuenta la leyenda que aquel caballero penaba por el mundo a causa de su avaricia. A la noche siguiente, el fantasma volvió a visitar al viejo fraile en su celda y nuevamente le dijo: Fray Cipriano, vengo a llevarte al sitio del tesoro. No, no, de ninguna manera iré contigo. Enojado contestó el fraile: No has cavado tal como lo prometiste. Vamos, te volveré a cargar, le contestó el fantasma. Y así, durante 3 noches consecutivas, el fantasma de aquel rico y avaro caballero cargó en hombros al clérigo hasta llegar al puente, pero Fray Cipriano no quiso cavar. Al paso de los días, Fray Cipriano cayó enfermo y pidió hablar con su confesor para contarle todo cuanto le había sucedido, y según consta en los libros conventuales, Fray Cipriano murió de espanto sin haber desenterrado el tesoro. Transcurrido algunos meses, cierta noche, un indio estaba cazando patos en la laguna del puente del Rosario, cuando de pronto ante sus ojos surgió sobre el agua aquella macabra, lúgubre y espantosa figura del avaro caballero. El indio gritó aterrorizado al verlo y le pidió en nombre de Dios que se alejara de él y que no, por ambicioso, estaba cazando patos, sino que su humilde condición lo obligaba a trabajar por las noches para venderlos en la ciudad, que por favor no lo castigara. No vengo a castigarte, sino que estoy aquí para ayudarte, respondió el fantasma. Si me obedeces, nunca más tendrás que cazar patos. Yo te haré inmensamente rico. El indio no quería tener tratos con el diablo. El fantasma le dijo que venía del purgatorio y necesitaba de su ayuda. Le pidió que lo acompañara hasta el lugar en donde estaba enterrado el tesoro, y le indicó que si él le ayudaba a desenterrarlo, podría disponer de la mitad, a cambio de que le prometiera que la otra parte la entregara al clero y mandaría a decir 12 misas tridentinas en su nombre para que su alma pudiera encontrar el eterno descanso.
pues es bien sabido que la celebración y la dedicación de la Santa Misa en latín hace mucho bien y mucho provecho a las almas. El fantasma desapareció y el indio cazador de patos comenzó a cavar. Cuando desenterró el tesoro, se dio cuenta que era muy pesado y que le sería imposible transportarlo. Entonces solamente se llevó una parte y ocultó nuevamente el cofre. Pensó en gastárselo y regresar por más en cuanto se le terminara. Y así, rico, con mucho oro en sus manos, se olvidó de cumplir los deseos del fantasma y solo se dedicó a embriagarse. Pero tuvo mucho cuidado en no revelar a nadie el lugar de donde sacaba el oro y lo siguió gastando a manos llenas. El indio solamente se dedicaba a beber noche tras noche y a darse la gran vida. Hasta entonces solo había sacado oro del cofre en 2 ocasiones. Mas cuando una noche fue por tercera vez al puente del Rosario, escuchó una voz que le decía: «No toques más ese cofre, no seguirás robando mi oro». El indio, asustado, le prometió que cumpliría su promesa, y entonces el fantasma se le acercó y le dijo: «Antes me escucharás. Llévame hasta la cercana iglesia de la Soledad. Me subiré en tu espalda para que me transportes». Y antes de que el indio pudiera evitarlo, ya tenía al espectral caballero sobre sus espaldas. Salieron de la zona pantanosa y entraron en la ciudad para llegar a la iglesia de la Soledad. El indio estaba exhausto. En cuanto llegaron, le suplicó al fantasma que se bajara de su espalda, ya que pesaba demasiado. El espectro no quiso bajarse, sin que antes el indio escuchara sus palabras. «Llama al padre Vicente y dile que mañana le traerás la mitad del tesoro y pídele que celebre las 12 misas en mi nombre. Debes hacerlo, de lo contrario te pesará». El indio pensó maliciosamente que el padre Vicente no tendría por qué enterarse del asunto del tesoro, que ahora era rico y no compartiría su oro con nadie, ni siquiera con la iglesia, que solo le pediría la celebración de las misas. Pero el fantasma pudo leer los pensamientos del indio taimado y exclamó: «No, ni lo pienses. Debes cumplir todo lo que prometiste, de lo contrario, no bajaré jamás de tus espaldas hasta que pagues con tu vida el engaño que me has hecho y el que pensabas hacerme ahora». Entonces, un terrible pánico se apoderó del indio, quien desde ese momento corrió por las calles gritando despavorido: «¡Ay, ay, bájate! ¡Quítenme este fantasma de encima, por amor de Dios! ¡Ay!». La gente pensó que el pobrecillo indio se había vuelto loco o que estaba borracho, hasta que un día se quedó inmóvil, no gritó más y murió. El fantasma siguió deambulando cerca del puente. Unos dicen que cuidando su tesoro y otros que seguía buscando a alguien que le ayudara a desenterrar el cofre para poner fin a su eterno penar. Fue entonces que los frailes mercedarios decidieron construir una capilla frente al puente del Rosario para alejar de ahí al fantasma.
Pensaban que la capilla atraería a los indios a la fe de Cristo, y así sus almas se iluminarían para que olvidasen el espanto. La capilla fue edificada en nombre de la Virgen de las Candelas y se terminó de construir a finales del siglo XVI en lo que ahora se llama la Plazuela de la Candelaria de los Patos. El agregado de los Patos le quedó por extensión, ya que los indios e indias continuaron cazando patos y decíase que bajo el amparo de la Virgen de la Candelaria el fantasma se había alejado. Pero hubo quienes, conociendo la existencia del tesoro, se dieron a la afanosa búsqueda, y si bien el horrible fantasma había desaparecido, por esa época algo horrible azotó a los habitantes de la Candelaria, el Matlazáhuatl, viruela negra. Según consta en los anales de la historia, la insalubre zona quedó deshabitada y los jacales fueron destruidos por el fuego. Tantos fueron los muertos que las autoridades y el clero se vieron obligados a tomar medidas extremas, que consistieron en habilitar la capilla de la Señora de las Cándelas y sus alrededores para convertirlos en cementerio. El padre Zúñiga decidió que la capilla serviría de velatorio y en toda la isleta abrirían fosas para enterrar a sus muertos. En el mes de marzo de 1737, la Candelaria de los Patos quedó convertida en un apretado cementerio, por lo que en el transcurso de los días el camposanto se fue ampliando y se fueron cubriendo las lagunas con tierra. Con estos trabajos las aguas se fueron retirando y la laguna quedó en lo que hoy es San Lázaro. Diariamente se abrieron nuevas fosas para los muertos y por siempre quedó la incógnita de que si alguno de los enterradores logró encontrar el cofre. Las tradiciones orales nada dicen al respecto, y es muy posible que nadie lo haya encontrado, que muy por el contrario, lo cubrieron más sin darse cuenta. Pasaron los años y la extensión de la capital de la Nueva España obligó a convertir el cementerio de la Candelaria en una zona urbana. Se edificaron casas y todos los conocedores de la leyenda siguieron buscando el fabuloso tesoro, aún en riesgo de perder la vida. Y si acaso alguien lo encontró, es cosa que se ignora. Lo cierto es que este tesoro, como otros tantos de los que hablan las consejas, los documentos y las leyendas, han despertado la ambición de muchos. Hay quienes aseguran que dicho tesoro sigue enterrado en alguna parte de la Candelaria de los Patos. O bueno, es lo que nosotros escuchamos y leemos en las leyendas, pero tú eres quien tiene la última palabra. Hola, soy Cero, y espero que te haya gustado esta historia más de nuestro canal. No olvides suscribirte, activar la campanita para que YouTube te notifique cuando subimos más videos como estos. No olvides comentar y compartir nuestros videos. Bueno, pues nos vemos en un próximo video. ¡Chao!